y esta mañana estamos presentando junto con nuestras organizaciones hermanas salvadoreñas el resultado de una investigación de crisis sobre la situación de derechos humanos en El Salvador en el contexto de la imposición de un régimen de excepción que ha generado una grave situación de violaciones a los derechos humanos. Estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas, decía el día de ayer en su informe a la Nación el presidente Nayib Bukele. Pero lo que viven las comunidades marginadas históricamente en este país es una realidad que dista de ese triunfalismo. Hoy se encuentran atrapadas entre la violencia de las estructuras criminales y las violaciones de derechos humanos ocasionadas por políticas fallidas, repetitivas, que nada tienen de innovadoras, pero que se han perfeccionado para generar la tormenta perfecta. Hace 3 años, a unas semanas de la toma de posesión, nos reunimos con el presidente Bukele para presentar nuestras preocupaciones sobre la grave situación de derechos humanos. En materia de seguridad, concretamente, Amnistía Internacional le pidió diseñar e implementar políticas y estrategias que dejaran atrás los enfoques represivos e incluyeran medidas centradas a atender las causas estructurales de la violencia, se dirigieran a la prevención, la reintegración y la rehabilitación. Sin embargo, al inicio hoy del 4º año de su gobierno, podemos decir con contundencia que ha decidido apostar por estrategias y políticas ilegales y fallidas del pasado. El régimen de excepción decretado el 27 de marzo y extendido ya en 2 ocasiones, así como las reformas legislativas que le acompañan, son la máxima expresión de este ataque a la legalidad y a los derechos humanos. El régimen de excepción no solo es la repetición de políticas fallidas, sino que también refleja el fracaso del Plan de Control Territorial, una iniciativa opaca, sin rendición de cuentas y sin la participación ciudadana efectiva a través de la sociedad civil organizada. En este contexto, Amnistía Internacional ha desplegado un equipo de respuesta de crisis al país que ha realizado una investigación durante las últimas semanas. Este tipo de equipos solo los desplegamos cuando la organización considera que se pueden estar llevando a cabo violaciones generalizadas o sistemáticas que pudieran configurar en responsabilidad criminal internacional. La situación en el país es crítica. En poco más de 2 meses son ya, de acuerdo con las propias cifras oficiales, 36,000 personas, entre ellas menores de 18 años, que han sido detenidas, en su mayoría de forma arbitraria, cuya privación de la libertad es ilegal, enfrentando procesos penales sin las más elementales garantías judiciales. El Salvador pasó de ser el país con la segunda tasa de personas presas per cápita más alta del mundo a tener la primera, sobrepasando a los Estados Unidos casi al doble en términos de personas privadas de la libertad por cada 100,000 habitantes. De una tasa de 609 personas presas por cada 100,000 habitantes, hoy se tiene una tasa de 1,164 personas por 100,000 habitantes, superando la tasa de 639 de los Estados Unidos, lo que significa que el 1.7% de la población mayor de 18 años está tras las rejas. El conocido desastre de la situación carcelaria en el país, con condiciones de hacinamiento que han alimentado la violencia, hoy simplemente es inimaginable. En estas semanas en el país, además del análisis de los patrones, Amnistía Internacional documentó en profundidad 28 casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos que corresponden a 35 personas. Tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores y exoperadores de justicia, sindicalistas y líderes comunitarios, hemos concluido que aquí hay una situación de graves violaciones a los derechos humanos. Adicionalmente, la organización solicitó reuniones con diversas autoridades, incluida la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y al propio presidente Bukele.
Hasta el momento hemos mantenido reunión con el Procurador General de la República y próximamente con la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos. Estas que presentaré ahora son apenas algunas conclusiones preliminares que muestran parte de ese escenario que nuestras organizaciones hermanas salvadoreñas han venido denunciando en las últimas semanas. Queda claro que existe una política diseñada desde el gobierno e implementada desde el más alto nivel de cada uno de los poderes del Estado con la supuesta intención de perseguir y castigar a las pandillas, pero que supone en realidad una violación generalizada de los derechos humanos. La detención y procesamiento penal sin las debidas garantías judiciales de 36,000 personas en 2 meses no habría sido posible sin la complicidad de las instancias judiciales o las instancias de justicia, incluida la Fiscalía, la Procuraduría y el Poder Judicial, que están sacrificando derechos humanos irrenunciables y asumiendo como un mal necesario el encarcelamiento generalizado e injusto de personas en situación de pobreza. En reunión el día de ayer con el Procurador General de la República, este reconoció que su labor está dedicada a la implementación de la visión del gobierno, a pesar de que la institución debería de ser autónoma e independiente y con el mandato de Defensoría Pública, lo que genera no solo graves preocupaciones sobre la capacidad logística de atender los casos, sino también sobre la falta de garantías de una defensa pública de calidad. Amnistía Internacional encontró que miles de personas están siendo detenidas sin que exista una orden de aprehensión o una situación de flagrancia, lo cual hace automáticamente arbitrarias las detenciones. En cambio, la policía está llevando a cabo detenciones de forma masiva en base a acusaciones anónimas que no se están verificando, sesgos discriminatorios por estrato social o rasgos raciales, por tener antecedentes penales previos de cualquier tipo, por tener tatuajes, por haber sido acusados por un tercero de tener supuestos vínculos con una pandilla, por tener un familiar pandillero, por haber denunciado en el pasado abuso policial o simplemente por vivir en una zona controlada por la pandilla y azotada por años de violencia generalizada. Tras ser detenidas, las personas no tienen contacto con el exterior y son presentadas en audiencias judiciales donde en su mayoría son acusadas del delito de agrupaciones ilícitas, cuya pena versa entre 20 a 30 años de prisión. Durante la detención, antes de ser puestas a disposición de la autoridad judicial, la persona detenida no suele tener contacto con su representante legal ni siquiera momentos previos a la audiencia. Además, las audiencias iniciales son reservadas y las defensas desconocen la evidencia sobre la cual la Fiscalía sustenta la acusación, dejando a la persona acusada en una situación de indefensión. Amnistía Internacional conversó con 2 exfuncionarios judiciales y un juez en funciones, quienes detallaron las afrentas a la independencia judicial que sufren los operadores de justicia, incluyendo presiones por parte de funcionarios judiciales de alto nivel, exigiendo no exonerar a los acusados en el marco del régimen de excepción y dictar detención provisional como regla general. Además, estas audiencias, que suelen llevarse a cabo por juzgados especializados, son masivas y sumarias, pudiendo llegar a realizarse contra hasta 500 o 600 personas acusadas a la vez, y prácticamente todas las personas son sujetas a proceso por parte del Poder Judicial, aun cuando no exista evidencia presentada. En prácticamente todos los casos documentados por Amnistía Internacional, las personas expresan que hubo momentos en los que no sabían dónde se encontraban sus detenidos familiares. Al menos en un caso siguen sin saberlo, lo que podría constituir en una desaparición forzada. Esto ha llevado a decenas de personas a interponer un recurso de exhibición personal, habeas corpus, ante la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, preocupa que la máxima corte del país está resultando ineficaz en un momento crítico, además de las múltiples denuncias de la falta de independencia judicial que han hecho diversos sectores de la sociedad.
Asimismo, documentamos casos de tortura y malos tratos al interior de los centros de detención. Amnistía Internacional recibió testimonios de varias personas liberadas que describieron los horrores sufridos durante el internamiento. Los testimonios revelan el nivel de control y crueldad que poseen las pandillas dentro de las celdas y de las condiciones extremas de hacinamiento que estarían resultando en violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal y ocasionando graves problemas de salubridad, escasez de alimentos y útiles básicos de higiene, afectando gravemente la salud de las personas detenidas. Uno de los casos documentados fue el de un adolescente de 16 años que fue detenido a finales de abril por agentes de la policía y las Fuerzas Armadas y privado de la libertad durante 13 días tras ser acusado del delito de agrupaciones ilícitas. Durante la primera noche fue encadenado a la pared en un centro de detención policial para adultos y expresó haber sido golpeado por agentes policiales. Posteriormente fue trasladado a un centro de resguardo de menores, donde miembros de una pandilla con quienes compartía celda le torturaron continuamente mediante puñetazos en la cabeza y la cara, patadas en el pecho, abdomen y piernas y amenazas constantes. El adolescente declaró a Amnistía Internacional que todavía tiembla de miedo cada vez que sale a la calle y que mantiene múltiples secuelas físicas por los golpes. Este es uno de los niños que en el discurso de ayer el presidente Bukele se vanagloriaba con proteger. Una de las máximas expresiones del ensañamiento de las autoridades salvadoreñas se refleja en por lo menos 23 muertes bajo su custodia y la indiferencia con la que han tratado a las familias. Uno de estos casos es el de William Alexander Galeas González, de 36 años, quien fue detenido en abril junto con su madre y su hermana por supuestos vínculos con pandillas tras una denuncia anónima. El 12 de mayo, una funeraria visitó a la familia para informarles de la muerte de William, con quien no se habían podido comunicar desde su detención. Su hermana y su madre siguen en detención. Resulta sumamente grave que ninguna autoridad les notificó de la muerte ni les ha contactado hasta este momento. Según un documento del Instituto de Medicina Legal, el dictamen forense señaló como causa preliminar de muerte un edema pulmonar. Sin embargo, el certificado oficial entregado hace un par de días a la familia establece como causa de muerte otras neumonías bacterianas. La familia, sin embargo, relató que al revisar el cuerpo entregado por la funeraria, observaron múltiples moretones. Otro fenómeno ampliamente denunciado por la sociedad civil salvadoreña ha sido la detención de niñas, niños y adolescentes. Amnistía Internacional documentó, por ejemplo, el caso de dos primos de 14 y 15 años, ambos detenidos en abril mientras jugaban fuera de su casa en Ilopango. Sus familias relataron que agentes policiales los acusaron de tener cara de malandros y se los llevaron detenidos mientras ambos lloraban desconsolados. Desde entonces, sus madres no han podido comunicarse con ellos y apenas tienen información sobre el proceso penal que enfrentan. Otra de las graves preocupaciones es la situación de riesgo, incluida la estigmatización y hostigamiento que enfrentan periodistas, personas defensoras de los derechos humanos, operadores de justicia, que aunque no es nueva, se ha exacerbado con el régimen de excepción y las reformas a múltiples legislaciones, que dotan a las autoridades de nuevas herramientas para perseguir, incluso penalmente, a toda aquella persona crítica que sea considerada un obstáculo para el gobierno. La cada vez más agresiva campaña contra el periodismo independiente fue justamente denunciada recientemente por la Asociación de Periodistas de El Salvador, quienes señalan que al menos 9 periodistas han salido del país en las últimas semanas de manera preventiva ante el intento estatal deliberado por silenciarles y criminalizarlas. La Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos asimismo ha registrado la detención de 6 lideresas comunitarias del municipio de Jiquilisco en Usulután en el contexto del régimen de excepción. Las víctimas de la violencia de las pandillas merecen justicia de forma urgente.
y no la respuesta visceral y flagrantemente ilegal dada por el gobierno del presidente Bukele. Tras que medios de comunicación independiente denunciaran la supuesta ruptura de una negociación secreta con las pandillas, el silencio y la falta de rendición de cuentas ante las serias acusaciones ha sido la norma. La justicia y la armonía social a la que ha hecho referencia el presidente Bukele solo se logra con políticas integrales de respuesta y prevención, investigaciones robustas, procesos justos y condenas acordes al delito cometido. La rendición de cuentas por los delitos cometidos por las estructuras criminales será imposible si tienen a su base procesos viciados y una política que enjuicia a gente sin pruebas, solo por tener la desgracia de vivir en comunidades azotadas por la pobreza y la violencia. Estas conclusiones preliminares de Amnistía Internacional son claras. La política implementada por el gobierno podría dar lugar a responsabilidad penal internacional. A estas alturas, los tres poderes del Estado tienen conocimiento suficiente para tomar las medidas necesarias que detengan el encarcelamiento ilegal de miles de personas y las muertes arbitrarias bajo custodia del Estado. En este contexto, Amnistía Internacional solicita al Estado salvadoreño poner fin al régimen de excepción y revertir inmediatamente las reformas legislativas que atentan contra los derechos humanos. En concreto, contra el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías judiciales, así como aquellas que facilitan el uso indebido del derecho penal y que atentan contra la defensa de los derechos humanos. Le solicitamos detener la estigmatización de medios de prensa, periodistas independientes, organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos, permitiendo que desarrollen su importante labor sin riesgos y amenazas de ningún tipo. Instamos al presidente Bukele a permitir la entrada de mecanismos de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de protección de las Naciones Unidas, en particular a los centros de detención y a las audiencias judiciales. Además, hacemos un llamado a la comunidad internacional a utilizar todos los mecanismos diplomáticos y multilaterales, incluyendo el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, para que las autoridades cesen las violaciones de los derechos humanos y el país se enrumbe de nuevo en la senda del Estado de Derecho.